Gracias. Hola. Voy a empezar contándoles un poquito de niñas con las que yo trabajo y de las cuales he tenido la oportunidad de aprender mucho. Una de ellas es Blanca. Blanca tiene 11 años y es la hija menor de 15 hermanos. Su mamá, de hecho, tuvo más hijos, pero no se sabe muy bien qué pasó con esos niños, ¿no? Ellos solo dicen, no, 4, los demás murieron, no se sabe de qué, pero ella es la menor de 15. Su mamá tuvo que venir de una comunidad rural a trabajar a Puebla, trabaja en el comercio informal, y al igual que Blanca, no fue a la escuela, ninguna de las dos. Y la otra chica con la que trabajo se llama Fer. Fer tiene 10 años, es la hija más pequeña de 3 hermanos, y a su mamá la obligaron a juntarse, a casarse cuando tenía 14 años. Fer se dedica a estar en su casa para preparar la comida para su papá, su mamá y sus hermanos que salen a trabajar todos los días, ¿no? Les cuento esto porque como ellas, hay millones de niñas y niños y adolescentes que no van a la escuela, que todos los días se quedan a trabajar o salen a trabajar o se quedan en su casa y no tienen la posibilidad de aprender a leer y escribir. Ay, le tengo que ir pasando, disculpen ustedes. Ya me pasé. No tienen la posibilidad de aprender a leer y escribir. Imagínense lo que es crecer en una ciudad como Puebla sin saber leer y escribir, ¿no? O sin saber matemáticas y teniendo que enfrentar la vida así. Como ellas, hay muchos millones de niños y niñas en este país que no van a la escuela, ¿no? Y no van a la escuela porque existe una gran desigualdad de oportunidades para que todos podamos tener acceso a las mismas cosas, ¿no? De hecho, México es un país con muy baja movilidad social, lo que significa que no es tanto el esfuerzo que hagas o el talento que tengas lo que va a llevarte a moverte, a cambiar tus condiciones de vida, sino tiene que ver con la familia donde naciste, ¿no? Hay un estudio que acaba de salir del Centro de Estudios Espinosa Iglesias de Movilidad Social, donde dice esto: 74 de cada 100 mexicanos que nacen en hogares pobres van a vivir en hogares pobres durante toda su vida adulta, cosa que de por sí ya es difícil de aceptar, ¿no? Y de entender, pero además de estos hogares pobres, si eres niña, tienes aún menores probabilidades de cambiar tus condiciones de vida. Y otro dato que me parece que es muy para reflexionar es si además tu tono de piel es más oscuro, tienes menos posibilidades de cambiar tu nivel socioeconómico que si tu tono de piel es claro, ¿no? Es muy importante que lo pensemos porque hay muchas personas en México que viven en esta situación, ¿no? Y además somos mexicanos y nuestro tono de piel pues es oscuro, ¿no? Y entonces estas niñas como Blanca y Fer, pues no fueron a la escuela, son niñas y tienen un tono de piel oscuro. Y entonces imaginemos su futuro, imaginemos si las condiciones en las que ellas van a vivir serán muy distintas a las que vivieron sus mamás, ¿no? Y sus familias. Y esta situación la viven pues millones de niños y niñas. Es difícil romper ese ciclo de pobreza, ese ciclo de violencia en el que viven de negligencia, de abandono, etc. Y bueno, para terminar ese dato, para que algunos se alivien, lo mismo pasa en el sentido contrario. Las personas que viven en familias de un nivel socioeconómico alto, es difícil que su nivel socioeconómico baje. Y siendo adultos vivirán en una familia con un nivel socioeconómico alto. Pero es más probable que una mujer de un nivel socioeconómico alto baje su nivel socioeconómico a que lo haga un hombre,
¿no? Son algunos datos que me parece que es importante que podamos reflexionar y que tiene que ver con estas poblaciones con las que nosotros estamos trabajando. Entonces, desde la UAP creemos y estamos convencidos de que el motor de la transformación es mucho la educación. Justo uno de los problemas por los cuales México es un país que tiene muy poca movilidad social es la educación. No solo porque hay todavía educación que tiene muchas deficiencias, sino porque, como les decía, todavía hay muchos niños, niñas y jóvenes que no pueden asistir a la escuela, ¿no? Y entonces nosotros estamos trabajando justamente por la educación. El trabajo que hacemos desde la UAP y particularmente desde el Centro Universitario de Participación Social, lo voy a lograr, lo logré. Tiene que ver con cómo a partir de la educación buscamos transformar esas realidades. Trabajamos con esta población, estos son datos muy fríos, pero si pensamos que hay más o menos 5 millones de niños y niñas fuera de la escuela y que en una ciudad como Puebla hay aproximadamente 30,000 niños, niñas y jóvenes fuera de la escuela, pues tenemos mucho trabajo que hacer, porque sí tenemos una rueda de la fortuna muy linda, pero también tenemos estas otras realidades y es importante que las volteemos a ver, porque muchas veces no se ven, ¿no? Y entonces creemos en los datos que nos dicen la educación es universal, es gratuita, etcétera, etcétera, pero aún México no se mueve y no se va a mover solo con los gobiernos, necesitamos que se mueva con las manos de todos. Nosotros estamos trabajando ahora, entre otros programas que hacemos en la UAP, con un programa que se llama Escuelas Comunitarias Aprendiendo para la Vida, donde buscamos que estas niñas y estos niños tengan espacio para aprender. Sí para aprender matemáticas, sí para aprender ciencia, sí para aprender a leer y escribir, pero algo muy importante es para aprender a convivir, para aprender a relacionarse con otros en igualdad de condiciones, aprender a conocerse y aprender a decir sí o aprender a decir no. Aprender que son personas que valen y que tienen muchas posibilidades de ir logrando pequeñas cosas. Es difícil decirles si vas a ser doctora como quieres o si vas a ser paleontólogo como quieres, pero si vamos trabajando constantemente con ellos lograremos que puedan aprender y que puedan de alguna forma pues cambiar ese futuro que tenían deparado desde que nacieron, ese futuro que ya traían desde que su mamá decidió o no decidió tenerlas, ¿no? Entonces trabajamos todos los días con niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 16 años en colonias de la periferia del municipio de Puebla. Y es un trabajo en donde se aprende mucho, donde los niños y las niñas tienen mucho que decir y mucho que dar, y también donde nos damos cuenta que si no trabajamos con ellos, que si no los volteamos a ver, esa realidad un día se nos va a salir de las manos a todos. Y estamos convencidos de que quienes tuvimos el derecho, que es la educación, tenemos la responsabilidad de trabajar con quienes no lo han tenido. Eso es muy importante para nosotros. Tenemos la responsabilidad de participar para que las condiciones cambien, no solo de estas poblaciones, sino de todos. Participar, y ahí me parece muy importante decirlo, todos nuestros programas funcionan con voluntarios, con estudiantes de servicio social, pero sobre todo con las voluntades de todos los que decidimos y creemos en la educación y queremos participar. Participar para transformar. Porque hay quien entiende la participación, y se los digo porque ya nos ha pasado mucho, como donar una muñeca sin brazos, ¿no? O un peluche mugroso. Hay quien entiende que la participación, cada vez que se oye colecta, una colecta, pues me deshago de toda mi ropa vieja, ¿no? Nos pasó en el volcán con las casas afectadas por el sismo, que nos llegaron vestidos de novia, ¿no? Trajes de baño. Y uno dice, ¿a quién se le ocurrió que las personas iban a decidir casarse ahora, ¿no? O ir a nadar? No, se trata de deshacerse de cosas. Eso no es participar. Eso no es participar. Participar sí puede ser darle un clic a algo que me gusta o compartir una información, pero no necesariamente el activismo online resuelve.
Participar no es hacer altruismo y suponer que soy muy buena onda y me voy a ganar una estatua porque regalé lo que ya no me servía. Participar para transformar es voltear a ver esa realidad que tenemos. Es reflexionar en torno a eso que está pasando y que no está pasando en mi casa, pero que les decía hace rato, pero que puede llegar a pasar a mi casa. Porque si esos niños no tienen otras oportunidades, ¿qué van a hacer cuando necesiten comer? ¿No? Y esas realidades van a llegar a nuestra casa. Entonces, nos parece muy importante que pensemos en eso. Hay que observar y hay que reflexionar esas realidades que a todos nos conciernen y queremos invitar, sobre todo a la comunidad universitaria, pero a todos, a participar para transformarlas. Porque en esa participación no solo vamos a aportar y no solo vamos a buscar cambiar, también vamos a aprender. También nos vamos a transformar a nosotros, porque esas personas también tienen pues mucho que decir. Cierro con una cosa, una frase que dice Paulo Freire. La educación no va a cambiar el mundo, pero sí va a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Y esas somos todos nosotros, porque sí tuvimos educación. Entonces, los invito a eso, a participar para transformar y para transformarnos. Muchas gracias. Gracias.